Agua que mata la muerte no se compra con nada. Y acá estamos, decía Manu Chao, una de las voces de tantas que hay defendiendo el agua, defendiendo los territorios. Y decía, agua que mata, la muerte no se compra con nada. Y cuando vos decís no se compra con nada, la muerte parece una frase muy fuerte, pero es tan real que siempre recordamos en este espacio en Ecológicamente a Mara Puntano, abogada de comunidades indígenas, diciendo, quien no sienta empatía, quien no sienta algo por tanta gente que es damnificada, que es dañada en su salud, en sus territorios, por el extractivismo, que vaya a la guardia de un hospital. Entonces, ahí decimos, la muerte no es una palabra figurativa, una metáfora, no, es la muerte. Realmente la muerte y la ambición que van de la mano, una con la otra, una se lleva arrastrando a la otra, y eso sí es como una metáfora, como un dibujo triste, pero lo que no es triste es la unión, el abrazo y la comunidad que se va gestando cada vez más fuerte. Y también cito ahora a una canción que escuchábamos la semana pasada, que en la canción habla de la resistencia y dice, los quitaste tantas cosas que hasta nos quitaste el miedo. Está buenísima. Mi nombre es Willy Cáceres. Vamos a estar hasta las 9, un poquitito pasada las 9 de la noche. Estamos en Ecológicamente en Radio Parque Vida, en FM 105.9 y hoy tenemos un programa absolutamente de lujo. Hablábamos antes de empezar de aprender y nada mejor que para aprender a dos personas que tienen un recorrido amplio en la literatura. Pero la literatura desde el lado investigativo, desde el lado de compartir, che, mirá que esto no es novedad. Edgar García Valencia, académico de Veracruz, y Vanina María Teglia, nuestra profesora de literatura latinoamericana. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Willy, y a todos aquí en el programa y a quienes nos están escuchando y a quienes nos van a escuchar. Pues un gusto estar en estos micrófonos. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo también muy contenta de volver. Cuando puedo, digo, bueno, por fin vuelvo, porque uno se siente muy reconfortada. Porque están haciendo las cosas tan bien, con tanta seriedad ustedes, y por las cosas que valen la pena y que son importantes, que bueno, siempre me encanta regresar. Y bueno, en este camino, digamos, que es más de aprendizaje que otra cosa, porque en realidad nosotros estamos todo el tiempo tratando de aprender y compartirlo con quienes nos escuchan, quienes nos van escuchando, quienes se suman a las transmisiones que a veces hasta nos sorprenden. El otro día nos apareció en el chat en vivo una persona desde México justamente y después otra persona de Chile. Y es muy fuerte y como diría un actor, aunque sea uno que esté sentado, vale la pena. ¿Qué te parece? O sea que también ellos compartiendo las preocupaciones, me imagino que se comunicaron por eso. O sea, también estas preocupaciones que comentamos en este programa también estarán en Chile y en México. Así es. Bueno, Edgar. Sí, sí, Seguro. totalmente. Yo concuerdo que son recorriendo ahora Argentina. Ahí, digamos, sí, son eh, geográficamente son a las antípodas, pero y hay cosas muy diferentes, pero hay otras cosas tan similares que eso me sorprende de muchos aspectos, en cuestiones, eh, bueno, hasta diferencias, bueno, algunas diferencias lingüísticas significativas, pero hay algo que late, que uno se siente parte también de la comunidad. O sea, uno no es del todo extranjero. O sea, hay algo en, o en la comida, en los sabores, en la gente que hace que uno se sienta que también pertenece a, a todo un territorio.
Recién decías eso de pertenecer a un territorio y a nosotros, y digo nosotros, me tomo el atrevimiento de hablar por Marcela, la productora, a quien saludo. Tengo, esta vez los tengo de espaldas a Marcela, la productora, y a Lucas Payares en la operación técnica. Y nos pasó de recorrer algunos lugares de Argentina, de charlar con algunas personas telefónicamente, de Ecuador, de Paraguay en algún momento, de Chile, decíamos, bueno, de México tuvimos el placer de tenerte a vos, ahora tenemos la oportunidad de tenerte otra vez. Y esto de sentir que es un territorio extenso. Y nosotros lo venimos escuchando con el tema del agua, por la ley de glaciares, la modificación que ha sufrido la ley de glaciares. Y nos vienen diciendo en los territorios, el agua no tiene fronteras. Y creo que nuestro sentimiento tampoco. Y me parece que dentro de un contexto difícil está esta contracara que es hermosa. Aunque el contexto sea muy difícil, la contracara es hermosa, que es sentir eso. Sentir que viene alguien desde México y es realmente como nos dijeran de los pueblos originarios. Ellos no dicen amigo, dicen hermano. Ujú. Y bueno, lo hablamos con vos y vos nos decías el significado tan importante que tiene eso. Ujú. Porque es hermano por elección, es muy fuerte. Sí, los lazos de parentesco pueden ser distintos de como lo pensamos en el mundo occidental. Y puede haber nuevos lazos de parentesco y recuperarse antiguos parentescos que no se esperan. Así que eso lo tenemos que aprender de ellos, yo creo. Tenemos que aprender mucho. Tenemos un camino muy largo de aprendizaje. Bueno, ustedes son profe los dos, saben muchísimo los dos. Yo como alumno grande, repetido, sería un alumno repetido. Todos, el alumno que está todavía. Mira, que yo muchas veces digo que yo doy clases para aprender. O sea, si quiero meterme a conocer bien un tema, digo, quiero dar una clase de esto, porque eso me obliga a prepararme, a adelantarlo, a tratar de cubrir pues el espectro de preguntas que puedan darse para... Esa es la manera en que uno puede aprender. Es dando, digamos, sí, teniendo algún seminario, preparando alguna sesión. Aprender nunca se termina, es una inquietud hermosa. No es cuestión de hacer 2, 3 años de carrera y recibirse y con eso con ese pequeño saber hacer plata, sino saber para ser mejor humano, mejor persona, también mejor su trabajo, y eso es toda la vida. Así que los profesores tienen esa enfermedad de querer aprender toda la vida, pero más evidentemente, pero en realidad todas las personas tenemos esa inquietud de aprender y necesidad y lo importante que es para todos. Tiraron un disparador que tiene mucha actualidad, mucha historia, mucha literatura, pero mucha actualidad. Hoy hablábamos justamente con la productora también a la tarde. Iba a decir el problema. Es un problema a resolver, es difícil, ya no es literatura, es más matemática que otra cosa. Pero no es tan exacta como la matemática, porque digo, la inteligencia artificial, los dispositivos, el acceso a tanta información, pero de esa información hay un montón para descartar y tanta gente que por ahí no investiga hablando de lo que no sabe. Es muy complejo, ya venía siendo muy complejo, y el otro día en una clase, yo estudio comunicación, y en una clase surgió un tema muy interesante. Nosotros pasamos de los panelistas no sé si en México tienen esos programas con panelistas que opinan, todos y todas opinan de absolutamente de todo. Sí. Y vos decís, qué maravilla. Vos dijiste que descaro, yo digo, qué maravilla. Pero es tremendo cómo van desinformando, pero eso se trasladó a lo que nosotros estudiamos en esta carrera que tengo el placer de estar cursando ahora, es esa hibridación ahora que se transformó en streaming, y también tenés lo mismo
pero en streaming. Y lo que es peor, en un sentido de la sociedad para mí, es que apunta a los niños, niñas, jóvenes, muchos jóvenes, que opinan en base a lo que escuchan, que es prácticamente nada. Y es muy difícil eso, porque nosotros estamos en un programa donde no paramos de investigar. Vos decías, Edgar, para dar un seminario me tengo que preparar. Y escuchás un montón de gente sentenciando, emitiendo juicios de valor, prácticamente sin saber de qué están hablando. Perdón, y con una... A mí lo que me preocupa de eso nada más es, digamos, fuera con alguna cuestión ética, es la banalización del conocimiento, que de pronto se pueda decir cualquier cosa y decir, bueno, pero eso no me importa, o sea, justo se dice, pues no sé, eso no lo sé, y como que no tiene ninguna, no digamos consecuencia, pero no hay alguna, no hay ninguna importancia. Entonces, antes uno sentía, perdón, ya estoy hablando un poco como como esos mayores que decían, antes pasaba tal cosa, no, pero creo que sí, en los medios actuales, o en los medios actualmente, sí hay una banalización del conocimiento, y que si algo no se sabe, pues eso no importa, o sea no es necesario, pareciera un accesorio, digamos, pasa, uno lo ve, bueno, lo ve uno constantemente con programas de todo tipo, incluso hasta programas de viaje, no sé, que hay alguna cuestión importante, pero bueno, eso no sé, pero sí, incluso hasta he escuchado así como, pero bueno, eso no importa, o a quién le importa. Eso se me hace significativo, porque no se habla desde ese descarte de la jerarquía del conocimiento, no de que alguien sepa más, no me refiero a esa jerarquía, sino de que eso no es relevante en cuanto a toda la información que se va a comunicar, sino que simplemente se ignora voluntariamente, y eso no se le da el valor, ¿no? Al saber. Me imagino. Y después también pensaba, no sé, perdón si te interrumpí, si querías terminar la idea. No. Bueno, más bien estaba entrando en un laberinto, así que no. así mejor dejemos al comunicador que dirige el programa. No, pero me pensaba también que Argentina, México también tienen una tradición de universidad de trabajadores. ¿Y eso qué quiere decir? Que el trabajador, mientras trabaja, también puede estudiar. Entonces, no es que uno hace una carrera solamente para esto que ya dije recién, que tener un título y ganar plata, que es una fantasía. Uno tiene como trabajador y trabajadora y trabajadores que somos, tenemos que aprender toda la vida sobre nuestro oficio, sobre la humanidad también, porque eso nos hace hacer nuestro trabajo bien. Entonces, bueno, esa tradición no es simplemente una tradición folclórica que hay que respetar, no, hubo estudiantes que lucharon en la reforma universitaria argentina, hablo que es la historia de la que sé, de lo poco que sé. Argentina tiene una tradición en donde los estudiantes hace más de 100 años lucharon para transformar la universidad y tuvieron que luchar y tomar las universidades en ese momento porque no había caso. Las universidades eran para una élite, o sea, no accedían los trabajadores al estudio, algo que es tan valioso que es aprender, porque el estudio no es algo simplemente meterse como rata de biblioteca, todas esas fantasías que existen, o ser un científico loco, no, sino aprender, conocer, saber sobre nosotros y el mundo en que vivimos. Y a ese saber no podían accederlo a las personas que trabajaban, solo accedían
los que podían pagar, los que podían tener una educación formal intensa y pasar un examen. Bueno, todo eso lo cambió la reforma universitaria. Y después, luego de la dictadura, también las universidades nacionales hicieron una transformación en la universidad, porque el acceso no se hizo más por examen. ¿Y por qué hubo que cambiar eso? Porque el examen era un filtro, era así para filtrar, o sea, para descartar gente, no para incluirla. El CBC, yo hablo de la Universidad de Buenos Aires, pero todas las otras universidades nacionales tienen otro sistema de inclusión, es justamente para nivelar, para que haya una nivelación entre los estudiantes ingresantes, para que no haya diferencias de conocimiento por su origen social. Entonces, más allá de los problemas que tienen las universidades nacionales, bueno, respetar esos fundamentos que tienen la Universidad del Trabajador, la inclusión, el saber universal, porque hablo de las universidades nacionales, pero también hay institutos, ¿no? Que lo que ofrecen es un saber universal y no súper especializado, en donde uno termina siendo una especie de maquinita o de robot que tiene un saber especializado y no conoce el marco de todo eso, el contexto en donde puede aparecer. Lo importante es no empobrecernos, ¿no? Mentalmente, afectivamente también. Saqué este tema mientras tanto intentaba entrar en la compu a la nota que me apareció hoy, muy interesante. Y esto del conocimiento, yo siempre lo charlo y esto lo cuento, es algo personal, pero tiene mucho que ver con la comunicación, porque es algo que siempre nos inquietó en este espacio. Y tiene que ver con el aprendizaje. Y puede ser, y ahí los invito a los dos a que nos ayuden con sus reflexiones y conocimientos, puede ser que el saber desde hace unas cuantas décadas fue como menospreciado, cuanto menos sabía, porque yo recién lo escuchaba a Edgar y decía, bueno, yo no sé, y hasta apareció en algún momento como un chiste, bueno, y el que estudia es un traga, y el que sabe es un traga, un chupamedias, decíamos nosotros, chupamedias, es aquel que estaba siempre detrás del profesor, profesora, maestro, maestra. Y entonces es como que siempre el conocer y el saber, y aquel o aquella que se preocupaba por saber, fue como menospreciado. Y me parece que fue un conjunto, no sé si ese fue el único motivo, razón o disparador para que estemos como estamos. Pero a la nota que me refería es a una nota que me llegó hoy, después voy a buscarla, que tiene que ver con China, que no es que sea un ejemplo, sino que hace rato que viene mostrando una preocupación por las redes sociales. No sabemos, insisto con algo, hay que tomar todo con mucha seriedad, y ahora no vamos a decir China es un ejemplo, sino que lo que se ve es una inquietud en cuanto a los influencers, las influencers, en, che, ofreces hacerse millonario a los chicos y chicas. Tenés una red social, bueno, demostrame que te capacitaste. En cuanto a los millonarios y millonarias, esto que vemos comúnmente y todo el tiempo, de hecho yo le hice una captura de pantalla porque editando algo para el programa me apareció una inversión en empresas diciéndome que en un día iba a ganar no sé cuánto, y yo digo, pero esto es muy loco, para alguien que no tiene un poquitito de conocimiento, un poquitito de recorrido, siendo muy chico, cae fácilmente. Y es esta invitación al no hace falta saber. Vos vas a ser millonario, millonaria, y lo más triste es que no es así, porque estamos en Ecológicamente y lo vemos todo el tiempo. Bueno, cuento un poco por qué estoy ahora en Argentina en este viaje, en esta estancia. Estoy trabajando sobre un tema sobre edición de libros para personas con discapacidad.
específicamente libros digitales. Y ahorita estoy con un taller en la Facultad de Filosofía y Letras, en Puan, en la UBA, en Buenos Aires, justo tratando con la carrera de edición, viendo cómo se pueden hacer libros digitales. Y esto es, ¿por qué es importante esto? Porque parte, digamos, incluso como parte de los objetivos de desarrollo sostenible, eh, o sea, no puede haber un desarrollo sostenible si no hay equidad en la educación. Y poder pasar de un capacitismo, digamos, de que las personas con discapacidad puedan prepararse, aspirar, digamos, es muy complicado, pero que puedan aspirar digamos, lo digo, muy complicado para todo el mundo, pero que puedan aspirar a ejercer una profesión, la que ellos elijan, y que tengan materiales adecuados para el estudio. Entonces, de pronto, digamos, esos obstáculos que vamos viendo que los colocamos sin saber, o sea, ponemos de pronto barreras porque no conocemos el problema. Entonces, gran parte de lo que me preocupa es ponerlo digamos, en la mesa de discusión de los editores, en ese trabajo que se hace día a día de cómo podemos ir pensando en esas otras personas que sin desearlo, o sea, sin saberlo, estamos poniendo barreras. Que en la edición de pronto a lo mejor algún adorno que pensamos que se va a ver muy bien, se ve bien, pero cuando eso pasa a la parte digital o pasa a un lector automatizado, eso digamos, se torna en basura, se torna en distractor o hace una partición en el texto que puede hacer un salto. Entonces, ¿Vos te referís a la inclusión respecto a las personas con discapacidad, a la lectura para las personas con alguna discapacidad? Sí. Sí, está transformando todo el mundo de la edición, esta cuestión de la accesibilidad para las personas con alguna discapacidad. Sí, si bien Argentina tiene una gran historia por ejemplo, en braille, por ejemplo, en bibliotecas pensadas para personas ciegas, hay una serie digamos, en los últimos años, y principalmente en la edición digital, que es lo que más, digamos, he estado trabajando, de qué manera, incluso a partir de legislaciones en otros países o en otras regiones, traen también el tema a la mesa, afectan a los editores en América Latina, pero realmente los afectan, y creo que lo que tenemos que hacer en ese caso los editores, me incluyo ahí en ellos, es pensar en cómo ir mejorando esos contenidos para las personas con alguna discapacidad, que pueda ser no necesariamente ceguera total, o sea, ni digamos, o sordera o que algún problema de movilidad, que lo que se ve en las encuestas es que en países donde la esperanza de vida es mayor a 70 años, hay un promedio que posiblemente 8 años, los últimos 8 años de la vida, los pasemos con alguna discapacidad. Todos. Sí, toda la población. Y vemos las estadísticas pues no solamente en toda América Latina, en todo el mundo, que si bien hay digamos, un 2% de la población entre los 2 años y la adolescencia, 2.5 digamos, en algunos países, que tienen alguna discapacidad, cuando pasan de los 65, sube esto enormemente. Entonces, la edad es un factor por cuestiones de salud, por cuestiones de enfermedades profesionales, por accidentes, por lo que sea,
que, eh, que hace que las personas tengan más probabilidad de tener alguna discapacidad. Entonces, de pronto pasa pues con gente como uno que le gusta comprar libros, ahorita que está la Feria del Libro de Buenos Aires, entonces pues va uno a comprar libros y dice, bueno, una biblioteca es un proyecto de lectura. Y eso lo hablo con los editores. ¿Cómo quieren leer ustedes cuando tengan 70 años, cuando tengan 80 años? Ese libro así grandote, tan bonito, ¿lo voy a poder cargar? O sea, voy a poder leerlo así a simple vista, voy a necesitar lentes. ¿Qué voy a necesitar para poder leer un libro cuando tenga 70 años, cuando tenga 80 años? ¿Y cómo se van a educar pues, las personas que están, o sea, qué materiales van a poder consultar en las universidades si quieren estudiar alguna profesión, la que sea? Digamos, diría que no hay límites. Vani. No, es muy interesante. Yo, bueno, estoy trabajando no trabajando, en realidad mirando de afuera por Edgar, que es editor, tengo una amiga que también es profesora, editora, y veo el trabajo que están haciendo. La verdad que es de avanzada. No sé, yo tampoco me planteaba esa cuestión, pero la accesibilidad para el saber necesita ser también inclusiva, necesita estas herramientas de inclusión. No es un trabajo menor. Eso es lo que me llama la atención. Y fui entonces a uno de los cursos que están preparando Janina Pastor Berroa y Edgar, y escuché algo que me llamó mucho la atención, que es que para las personas sordas, la lengua materna no es la lengua de su país. Su lengua materna es la lengua de señas. Porque claro, la lengua de señas no es que por ejemplo, se traduce al español y eso se traduce a señas. No, son símbolos en sí mismos, dicen los lingüistas. Entonces, eso lo tiene que ser contemplado. Los programas de radio también necesitan accesibilidad para las personas sordas, ¿no? Y cómo traducir eso, bueno, es un trabajo que tenemos que tener en cuenta. Y yo me tomo de un par de temas porque me parecen muy importantes. Edgar, y digo, me parece muy importante y es como, wow, ahí alguien podrá decir, y a mí qué me importa si a vos te parece importante. Que te llamaron. Sí. Pero vos hablaste de equidad, que es fundamental. Estamos en tiempos donde es lo que se necesita. Y vos hace unos instantes hablabas del acceso al estudio como algo excluyente. Exclusiones sociales hablaba yo, pero tienen que ver, ¿no? Exactamente. Excluimos todo el tiempo, y hay primera persona del plural, y no es que seamos nosotros tres los generadores de esto, pero para ser amable, digo, excluimos a muchas porciones de la sociedad. Al que tiene una discapacidad, al que no tiene un ingreso económico suficiente como para pagarse una escuela privada, un colegio privado, una universidad privada. Entonces excluimos. Y me remonto a muchos años, donde prácticamente 2000 también era exclusivo el saber, y era algo que se le escondía a los demás como parte de una manipulación. Y esto directamente ya lo vinculo, no sé si están de acuerdo, podemos vincularlo con la presentación que tuvo la semana pasada del libro Utopías Coloniales, porque creo que tiene que ver esto de yo voy a decirte y a contarte lo que a mí me parece. Total, hay un montón de gente que depende de lo que yo diga y de lo que yo escriba, porque no saben ni leer ni escribir, y yo voy a hacer lo que quiera y voy a contar mi verdad porque va a tener que ser la verdad de ellos, y el que se revela. Y sí, ahí entonces, bueno, gracias Willy por acordarte de la presentación
de Utopías Coloniales en la Feria del Libro, que fue el sábado pasado, que yo lo pasé bárbaro. Estaba muy nerviosa, muy nerviosa, pero dicen que no se notaba. No, no. Pero salió genial. Tuve dos compañeras muy generosas, como Beatriz Colombi y Valeria Añón, que son o han sido mis jefas y bueno, me hicieron preguntas, se mostraron muy interesadas. Y claro, ahí hablábamos de cómo hay que estar precavido, porque el saber muchas veces, o sea, todos deberíamos poder acceder al saber, pero además el saber ciertos saberes se pueden utilizar para excluir también, ¿sí? Esto pasaba en la época colonial, justamente. Ángel Rama describió en La ciudad letrada como las ciudades de Hispanoamérica, cuando la mayoría de los países hispanoamericanos que hablaban en español, que habían sido colonizados, eran colonias del el imperio austrohúngaro, también, que tenía sede en España, vamos a decirlo así. Pero todas estas ciudades entonces tenían una zona geográfica y simbólica en donde el que poseía la letra, es decir, el que podía leer y sobre todo el que podía escribir y el que podía escribir literatura, tenía por esa posesión de conocimiento una posesión de poder en las jerarquías sociales y económicas también. Es decir, el acceso al saber justamente no era accesible a todos, todes, mucho menos a los nativos, a los indígenas y a los afrodescendientes. Sobre todo ellos estaban excluidos, pero también los criollos, ¿sí? Algunos criollos que nacían en territorio americano y que también eran excluidos y excluidas de ese saber. Y bueno, ahora que hablé inclusivo de las mujeres también eran analfabetas. No es que yo pondere la escritura, el modo de escritura occidental por sobre otro tipo de escrituras, como los códices mexicanos, precolombinos u otro tipo de escrituras diferentes, la oralidad, por ejemplo. No, la escritura no es más importante que la oralidad. Eso nos tiene que quedar bien en claro. Pero en la época colonial, ese saber, el saber de la lectura y de la escritura, se usaba como poder simbólico, o sea, no como poder económico, o sea, oro, plata, monedas, sino como poder simbólico. Es decir, yo poseo este saber y eso me sirve para distinguirme de los demás. Y me parece que hay algo de eso siempre, que es el conocimiento para distinguirme, para mirar desde arriba al resto de la población que no posee ese conocimiento, poder y riqueza, llamémoslo. Entonces, por eso es importante el acceso al saber. Por eso no pueden quedar excluidos y excluidas las personas que desean alcanzar ese conocimiento. Porque más allá de que el conocimiento es placentero para todos y nos enriquece a todos, a todas y a todes, además de eso, no debería usarse para diferenciar, para hacer diferencias sociales entre grupos humanos. No deberíamos por qué diferenciarnos los grupos humanos, los grupos sociales, económicos, etc. Tampoco, si yo puedo leer frente a una persona ciega, no puedo excluirlo porque tiene una discapacidad. Excluirla. Hay que hacer en todo caso el esfuerzo
entre todos, incluirlo también como editor, porque me parece que el proyecto de la carrera de edición en la Universidad de Buenos Aires recién ahora, entonces tiene el proyecto de que en sus propias publicaciones haya editores y editoras con discapacidades, porque ellos conocen las necesidades, me parece. Así que, bueno, la presentación salió muy linda. Puedo decir muchas cosas porque quiero dar la palabra a ustedes, pero una de las cosas lindas también fue este intercambio, esta diversidad, y que fue en el stand de Perú, que está hermoso. El stand de Perú en la Feria del Libro, fue como trasladarme realmente a Perú con sus particularidades, pero también con las semejanzas que tienen con nosotros, con los argentinos, con argentinas, mexicanos, mexicanas, con Latinoamérica, ¿no? Es un stand precioso. Además, recordar, porque está bueno recordar por qué en Perú, porque ganaste un premio. Fuimos testigos nosotros, desde este espacio, fuimos testigos de un proceso hermoso. Pues, voy a decir por qué gané el premio, además de que porque al jurado le gustó, porque a los profesores en Argentina, no, creo que en México no es la cosa así, pero a los profesores que queremos editar, tenemos que pagar nuestra edición. Después de todo el saber, todo el haber hecho una carrera, el haber hecho un doctorado, una investigación larguísima, así como dijo mi hermano, que la investigación había sido larguísima, que otra vez hablando, bueno. Más allá de esto, lo que está pasando con las editoriales es que no nos hacen pagar la investigación. La universidad no tiene dinero para financiar una publicación, entonces, bueno, yo no tenía 6.000 euros, como a veces suele costar, como me han pedido un par de veces. Entonces dije, bueno, voy a intentar con un premio, y por suerte salió. Entonces ellas digo, porque son todas editoras, me pudieron publicar sin que yo tenga que pagarla. Muy importante. Ay, que sí. También habla de una actualidad. Sí. Está difícil porque lo que entiendo que pasa en otros países, no sé si yo idealizo o qué, pero entiendo que México, no sé, Estados Unidos son los que conozco, incluso Perú, como las editoriales privadas no consiguen el dinero, las ventas para que sea un bestseller y poder pagar lo que gastaron, las universidades pagan las publicaciones con algunos proyectos, así que pagan las publicaciones de los profesores y profesoras, pero acá no. Ese es otro tema también, pero va no tanto en inclusión, pero sí en cómo poder favorecer o no tener que pagar otra vez algo que ya se pagó. ¿En qué sentido? En que ya se pagó, o sea, el Estado, la universidad, invirtió en una investigación, en un profesor, en su preparación, pagó por eso, y de pronto lo que favorece, o los que estamos a favor del acceso abierto, es que justo no te vayan a cobrar otra vez por querer publicar eso, y luego vendérselo otra vez a la universidad por algo que tú hiciste con su pues, no solamente con su venia, sino con sus recursos. Entonces es parte de algo, digamos, de varios movimientos sobre el acceso abierto, específicamente sobre el acceso abierto diamante, porque muchos ahora te dicen, bueno, con ese pretexto, digamos, algunas editoriales, principalmente privadas, te dicen, bueno, yo te voy a publicarlo, pero para podérselo dar al lector en acceso abierto, pues alguien lo tiene que pagar, y ese alguien pues eres tú. Entonces le cobran al investigador para publicar, digamos que no es poco, o sea, estamos hablando para un artículo, pues puede ser de 1,000 a 3,000 euros. Para un libro, pues por eso mencionabas esa cantidad, porque
si bien la cuenta alguien la tiene que pagar y el acceso abierto plantea no cobrárselo al lector, pues que lo pague el investigador. Entonces, el acceso abierto diamante plantea que la institución es quien favorece la circulación de ese conocimiento. Entonces no tiene que pagar el investigador ni el lector. O sea, ya hay canales que deben de favorecer esa circulación del conocimiento. Digamos, es como esas otras caras ¿Qué es del acceso al conocimiento. ¿Qué es el acceso abierto diamante? ¿Es una red? No, es un tipo de acceso abierto, digamos. El acceso ha habido como varias vías de acceso abierto, y la que ahora está, digamos, planteando estas situaciones, está acceso abierto diamante, en donde, o sea, tampoco tiene que cubrir nada ni lo tiene que comprar otra vez la universidad. O sea, no voy a comprar una suscripción donde viene un texto tuyo por el que además pagué para publicar como institución, y luego me lo venden en una suscripción. Es un poco, o sea, aquí el único que se está beneficiando es el editor privado. Y no me estoy refiriendo a los editores en Argentina. O sea, generalmente estas son compañías transnacionales también, que es otra manera de extractivismo. Y volvemos al tema del programa, porque es una manera de cómo quedar, o sea, beneficiarse económicamente con el conocimiento que se genera en una región. Estaba pensando en la palabra y yo dije, van a decir qué pesado que otra vez mete extractivismo, pero el extractivismo, como aprendimos con Sergio Albino, a quien le mandamos un abrazo, él es poeta, escritor y además es amante del fútbol, y él nos decía, hablándonos del fútbol, cuando te sacan un jugador de tan chico, porque para el club nacional implica muchísimo dinero, que bueno, que también como hincha de fútbol digo, nadie pregunta dónde va ese dinero, porque después estaría bueno que alguien nos cuente cuántas cosas se hicieron con el dinero de un jugador que se va por una cantidad X de dólares a Europa, y entre clubes de Europa se multiplica, quintuplica y vaya a saber cuántas veces ese dinero. Y en nosotros, en nuestros clubes, no sabemos tampoco. Bueno, el extractivismo evidentemente está en todos lados, y es una manera también de habernos acostumbrado, y volviendo a tu estudio y a tu investigación, Vanina, nos han colonizado, porque estamos colonizados por muchas cosas, en gustos, en pensamientos, y quizás es la parte más difícil, no nos damos cuenta. Por eso yo decía lo importante de la educación, lo importante de saber los tiempos que corren, lo importante de tener la conciencia que cuando agarro un dispositivo y estoy todo el tiempo scrolleando sin nada, sin ningún contenido, bueno, están queriendo eso, que dediques poco tiempo a enriquecer tu conocimiento, o a investigar, o a tener ganas de decir, che, me gustaría estudiar sobre esto, me gustaría aprender sobre esto. Y hay miles de aspectos, y mi cabeza empieza como un Fórmula 1 a correr, a correr, a correr. Y ayer con uno de mis hijos estábamos mirando fragmentos de películas de Fred Astaire y Gene Kelly. Y él me decía, no puedo creer lo que bailaban. Le digo, bueno, esto también pasa con la cultura. Y yo digo, Edgar, por eso me sentí muy identificado, y ya parezco mi viejo cuando decía en un tiempo, no es que lo pasado siempre fue bueno, pero hay un montón de cosas que empezamos a entender por qué fueron deteriorando. Porque esto que decías vos, la manipulación de las personas a través del poco conocimiento, que el conocimiento sea exclusivo de una elite, o como quieran decirle, es como... sería mucho más difícil que nos juntemos 12, 20 personas, todos con un conocimiento vasto, como para poder discutir de igual a igual, porque nadie podría imponerse así porque sí, decirle, mira, lo que yo te digo, mira, yo vengo, reviento la montaña, me llevo el oro, te dejo menos del 3% y tenés que estar feliz. Y vos me decís, bueno, sí, bárbaro. Ahora, si sabés, me decís, no, primero, no me revientes la montaña. Entiendo el punto, entonces.
porque yo tampoco te voy a comprar lo que vos después me vas a vender, porque después te venden lo que sacaron de tu país, te lo venden como un producto y vos decís, ay, no, no, y nosotros, y escuchás un montón de veces que te dicen, ay, bueno, pero vos usas celular. Y entonces, me parece que es el muy largo, muy extenso, muy complejo, pero que invita, y por eso yo siempre agradezco tenerlos acá. Estaría bueno que se financien investigaciones que desarrollen celulares que no sean extractivistas. Pero para eso el dinero tiene que aparecer, digamos. Por eso me río, no me río porque me pone feliz, sino porque a vos te quisieron cobrar para que publiques tu investigación, que fueron, como dijo tu hermano, años y años. O sea, y además te cobran. Y vos decís, bueno, ¿algo más? Claro, sí, Estamos en Ecológicamente, un placer realmente, un lujo para nosotros, con Vanina Mariateglia, profesora de literatura latinoamericana, con Edgar García Valencia, académico de Veracruz. Un placer para nosotros. Estamos, decía, en Ecológicamente, Radio Parque Vida, FM 105.9. Y decía que le iba a contar algo a Edgar García Valencia, algo referente a la educación, pero eso va a ser en el corte, es un secreto Uy, que salió al aire. bueno, Bueno, es para despedirlos porque tienen un compromiso. Para nosotros es un placer, Edgar, Vanina, realmente aprendemos mucho. Yo me pongo muy contento porque estoy en una etapa de mi vida grande, pero estoy en una etapa que tengo muchas ganas de seguir aprendiendo. yo también. Sí, yo también, por eso doy clase, para poder aprenderlo mejor. Bueno, esperemos volver a vernos. A vos, Vani, ya sabés, Que estoy acá. te esperamos siempre. Y Edgar, a vos también. Ya prácticamente sos de la casa. No, gracias. Así también podemos tener algún enlace a México directamente. Claro que sí, sí. Queda pendiente, tendríamos que hacer algún día una comunicación en vivo. Tal cual. Queda pendiente. Ahí se lo tiro a la producción, los tengo de espaldas, así que no voy a mirar las caras. Contento. Bueno, muchísimas gracias, Vanina Mariateglia, Edgar García Valencia, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Willy, gracias, Marcela, gracias, Lucas. Y que la pasen muy lindo y sigan haciendo esto que hacen. Muchas Gracias, igualmente. Y volvemos a Ecológicamente en Radio Parque Vida, FM 105.9, y de la literatura a la música. Pero antes vamos a dar las líneas de teléfono de comunicación, que es el 11 40 79 2402, 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 1059, 49 12 1059. Podés escuchar y ver Radio Parque Vida en la www.parquevida.com, descargarte la aplicación TuneIn o cualquier aplicación que puedas escuchar radios FM, y podés ver y escuchar todas las publicaciones, todo lo que pasa en Ecológicamente, también en nuestro canal, que es @ecológicamente_ok, YouTube e Instagram. Bueno, decíamos, de la literatura a la música hay un pasito nada más. Estamos con Manchula. Qué placer tenerte acá. Te conocimos en la terraza ahí aquel noches, día. Sí. Ajá, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar acá. Y bueno, acá trayendo un poquito de las dos cosas, de literatura y de música. Y la productora me ponía cantautora latinoamericana, y recién teníamos en la mesa a Edgar García Valencia, que es de la Universidad de Veracruzana, o sea, un académico. La verdad que para nosotros un placer, y esto de ser cantautora latinoamericana, más que nunca sentir en nuestro corazón latiendo muy fuerte a toda una región que realmente, por muchas cosas que pasan, no están bien, no están buenas, pero sin embargo está la música, la literatura, y está la esperanza, la fe y el amor. Sí, la palabra latinoamericana también, más allá de, si bien establece un límite dentro de lo que es en nuestro continente, es más bien desde viendo el vaso de un lado o del otro, querer borrar un poquito las fronteras
y expandirlas. Es decir, podría haber puesto cantautora del mundo, del universo. Bueno, es ampliarlo. Obviamente la región con su cultura y todo nos une, y bueno, quizás a través de ese subtítulo con el que me autodefino, queriendo desampliar un poquito las fronteras. Vos sabés que recién decías desafiar un poquito las fronteras, y hablábamos con ellos dos, con Vanina y con Edgar, hablábamos del agua, y que escuchamos todo el tiempo en los territorios por esto de la ley de glaciares, Claro. de la modificación que ha sufrido, y escuchábamos todo el tiempo en los territorios decía, el agua no conoce fronteras. Tal cual, tal cual. Son invenciones, son acuerdos, digamos, ¿no? Geográficos. A veces los límites geográficos nos ayudan un poquito a separar, pero sí, el agua, bueno, sí, como vos decías, con lo de la ley de glaciares, no podemos determinar que lo que decida una provincia no va a impactar en otra, y así los ríos corren, unen, y bueno, así es. Bueno, veníamos del corte recién de escuchar un par de canciones tuyas. Uh-huh. Si querés, un poquito contanos cómo fue tu historia, cómo llegaste a esto de dedicarte a escribir, que además tus letras tienen mucho que ver con la esencia de nuestro programa, la esencia de nuestros territorios. ¿Y cómo llegué a escribir? Creo que ya vine con eso, porque ya de muy chica tuve la oportunidad de acercarme a la música, de elegir tomar clases de piano, por ejemplo, y ya en esa época de 4 o 5 años escribir canciones para después sacarlas con el piano, tin, 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 y cantarlas, así que ya vengo con ese pequeño equipaje encima. Pero bueno, después ya de más grande retomé ese hábito de escribir, bueno, en algún momento de la infancia también con ganas de escribir poesía, y así mi abuela escribía, entonces quizás me habilitaba así esa inspiración de decir, che, yo también puedo agarrar una hoja y ponerme a escribir, a buscar rimas, a contar algo. Y bueno, así, digamos que de alguna manera siempre me acompañó, pero ya de más grande, a partir de los 18 más o menos, que me puse a escribir más seguido. Encontré la guitarra como otra forma de acompañarme, del lenguaje de la música, y bueno, así, descubriéndolo muy jugando, muy lúdicamente. Y esto de las letras, de su contenido, de lo que tiene que ver con amar la naturaleza, bueno, evidentemente es algo que late adentro, que es un mensaje, un amor profundo de entender el lugar donde vivimos como una casa, no aislarnos, lo mismo, este límite de decir no somos animales, no somos naturaleza, y somos todo. Entonces entender que lo que hagamos en relación con la naturaleza va a afectar también o incidir en la manera en la que vivimos. Entonces, bueno, a través de la música eso también sale ahí a flor de piel, y es lindo también. Lo tomo mucho como una forma quizás de recordarnos a través de la música. En el ritmo de la ciudad que nos desconecta bastante, de lo que es esto, la importancia de descalzarse, ¿no? De algo que nos equilibra, que es algo saludable para ustedes, como lo digo en las introducciones de una de mis canciones que sonó hace un ratito, que es una cuestión, es un hábito de salud. Y bueno, quizás con la música, si bien no lo hago adrede, entiendo que es una forma de recordarnos y de retomar la conciencia de, che, esto es importante, esto me hace bien, de un registro quizás también, ¿no? De mirar lo verde, mirar el follaje, cosas que quizás nos parecen pequeñas o incluso insignificantes, o capaz que ni siquiera notamos, y que, bueno, tienen un impacto positivo en nuestra mente, en nuestra salud, en cómo nos sentimos. Así que, bueno, digamos que eso es lo que traigo con este río de canciones que digo. Vos recién decías descalzarnos, y algo que por ahí para muchas es algo extraño pensar en descalzarse cuando uno entra a un lugar, o cuando está en una plaza, cuando está
en otro sitio, y recién hablabas de la ciudad, y yo decía que tienen una conexión muy fuerte, porque tanto la ciudad muchas veces como el calzado, yo uso calzado, no es que ando descalzo por la vida, pero digo, nos desconecta de los territorios, o por lo menos hacen el intento de desconectarnos. Muchas veces lo logran, muchas veces no, con otras personas quizá todo el tiempo, pero cuando estás en un territorio y empezás a sentir el aire, empezás a mirar los árboles si es que los hay, un río si es que lo hay, el ruido de la naturaleza, sin ruidos de autos, sin ruidos de motos, de bici, de nada, solamente la naturaleza, empezás a entender esa conexión. Por eso te escuchaba y vos decías descalzarse, y después nombraste la ciudad. Yo digo, en ambos casos la conexión es que nos desconecta justamente de los territorios, aunque intentamos desde estos espacios, con tu música también, un poquito ayudados, con esa música, con las melodías, las letras, conectar con ese lugar de donde somos, porque en realidad somos de ese lugar, no es que estamos ajenos y vivimos en otro lado. Sí, escuchándote, a mí la palabra que me viene a través de, obviamente, gracias que tenemos zapatillas que nos abrigan y todo, y nos protegen también los pies, pero bueno, también nos aíslan, ¿no? Esta cosa de, qué sé yo, algo eléctrico, bueno, no, estás calzada, no vas a... Bueno, es un cuidado también. Pero por eso, no olvidar que también es importante para nuestro electromagnetismo físico, corporal, que es importante, es sano, es saludable acordarse de que eso, estamos en el parque y dale, saquémonos las zapatillas, pongamos las plantas de los pies en la tierra y bueno, nos va a pasar algo nos va a pasar, nos va a calmar seguramente. Así que... Bueno, estás con la guitarra, nunca se dijo en ningún programa, estás con la guitarra, el micrófono está muy cerca, si querés, bueno, te escuchamos. Muy bien, puedo compartir un tema que se llama Canto Emplumado, que lo escribí escuchando un pájaro. Creo que esa canción resonaba mucho, ¿no? Por eso digo, es el canto que inspira el canto, porque escuchándolo, bueno, empezó a salir, y esos misterios de componer también, ¿no? De que de pronto baja ahí la melodía. Así que bueno, Canto Emplumado. Es un aire de chacarera, eso quiere decir que tiene el ritmo de la chacarera, pero no tiene la forma de la danza. Hay uno que canta lindo y viene a mi rama, pájaro del alma, anuncia la mañana. Si el mainumbe colorido toca mi ventana, alegra mi alma. Ha alzado flores tan amarillitas, que ahí viene mi corazón a endulzarse la boquita. Ay, rararay, rairaray, rairarirariraray, rairarara, larará. Un cielo bien estrellado trae la calma, como agüita regadera en las hojas de la malva. Y así se inspira mi canto bajo de un árbol, canto emplumado. Ahí bajo las flores hermosas, sí, hay de una espumilla, ahí viene mi corazón a llenarlas de cosquillas. Muchas gracias. Ya hablamos en otro momento de eso, que nos pasa también en la ciudad, porque en la ciudad, que decíamos de alguna manera nos desconecta, hay árboles, hay aves, y por ahí vivimos a un ritmo que nos pasa desapercibido
todo ese mundo que se mueve y que sigue moviéndose y que no es independiente de nosotros. Nosotros creemos que estamos totalmente independizados de ellos, ellas, y sin embargo están tan cerca. Escucharte esa canción es hermoso porque hay toda una movida que cuando vas caminando, sobre todo con esos árboles que dejan sanos, que bueno, recuerdo en este espacio, aprovecho para mandarle un saludo a María Angélica de Giacomo, allá desde Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Estábamos en sintonía porque yo le iba a mandar saludos también. Y bueno, los que tenemos y los mantienen sanos, a los que están dañados, también los queremos y los llevamos en nuestros corazones, porque hay toda una vida que nos pasa desapercibido por correr y correr y correr. Sí. Dos cosas te quiero contar con respecto a eso. Uno, hay una sensación que yo tengo y que quizás con esta cosificación de alguna forma de todo lo que no es humano, aunque también lo humano lo cosificamos muchas veces, pero esto de sentir que las plantas son cosas, que los animales son cosas, bueno, de a poco vamos evolucionando y cambiando la mirada y reconociendo como sujetos de derecho a los animales, a los ríos. En ese sentido, me pasa que siento, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con la tierra, cuando puedo sembrar, tratar de conectar con el alimento, con decir, che, tengo un árbol de limón, algo que me da el limón puro de la tierra, lo alimento con mi compost, bueno, nada, esas cuestiones de a conciencia conectar, como lo que decíamos, a conciencia poner los pies en la tierra. Me pasa de que cada vez que siembro algo, de sentir responsabilidad, la responsabilidad enorme de estar llamando a un ser a la vida. O sea, estamos llamando a un ser a la vida, pongo una semilla en la tierra y de ahí va a crecer un ser. Y lo pienso mucho cuando plantamos árboles, muchos han sido plantados hace muchísimo tiempo, por eso están tan grandes, pero como que se nos olvida la responsabilidad de qué ser estamos poniendo en la vereda. A veces, bueno, hay lineamientos municipales de qué tipos de árboles pueden ir y está bueno también que esté, porque hay seres que son inmensos y que no, realmente después los hacemos padecer porque no los podemos tener en la vereda y es verdad, nos destruyen la vereda, la casa, lo que sea que levantan con las raíces. Entonces es como, bueno, otra vez llamar a la conciencia y decir, che, este es un ser que no puede estar, no sé, un ficus en un jardín o en el... Bueno, después nos parte el alma tener que podarlos o sacarlos. Y con respecto a lo de basta de mutilar nuestros árboles, ¿qué es eso? El negociazo que hay detrás de las podas, bueno, de no estar pensando en que son seres los que estamos ahí manipulando de alguna manera. Dijiste... cosificar, y el otro día leía un fragmento de el libro de Guillermo Folguera de Ontología del Despojo y que hablaba sobre la mercantilización y eso que viene desde hace muchísimo tiempo, y si no tiene valor económico no tiene ningún tipo de valor. Yo le pongo el valor económico, entonces algo vale, y seguramente si lo saco es porque lo que voy a extraer de donde estaba esa montaña, ese monte, ese árbol, tiene mucho más valor porque yo lo digo. Y eso es muy fuerte, porque hasta venimos hablando en Ecológicamente desde hace unos cuantos sábados, esto de naturalizar todo lo que se nos impone. ¿Viste? Cuando vos decís, bueno, yo naturalizo que podan un árbol y no sé cómo lo podan porque nadie me instruyó, el que lo poda tampoco, o quizás sí, y es peor, y tiene un destino económico, ni siquiera tiene un destino de bien común. Y vos decís, y nos acostumbramos así a todo, a pensar que para tener un celular, hablábamos hace un ratito con Edgar y Vanina, para tener un celular tienen que reventar un salar, tienen que reventar esto, tienen que contaminar el agua, y alguien que está del otro lado, vos querés usar celular, bueno, entonces el litio es necesario. Y todo es naturalizado. La destrucción pasó a ser naturalizada porque teóricamente el progreso y el desarrollo así lo indican.
Sí, creo que tiene que ver con esta época en la que gozamos de tanta comodidad que nos acostumbramos y nos aferramos y no, ni siquiera cuestionamos la posibilidad de no vivir con tanta comodidad, que por suerte lo podemos hacer, pero bueno, creo que tiene mucho que ver nuestra forma de consumir, nuestra forma de vivir con esto, con una comodidad que no queremos sacrificar ni un poco, aunque sea por cuidar la casa en la que vivimos. No, escuchándote me vino así de lleno el extracto del presidente diciendo ¿y para qué está? ¿Y para qué está? Para que podamos vivir bien, no para que lo vendamos y lo destruyamos y después ¿a dónde va? ¿Qué es esa cuestión, esa mirada depredadora? Así que bueno, eso. Bueno, seguimos un ratito más, estamos en Seguimos un Ecológicamente, ratito más, sí. Un placer, estamos con Manchula, cantautora latinoamericana. Bueno, no hay fronteras para la música, no hay fronteras para la literatura, no hay fronteras para el amor, y de eso se trata este espacio que te invitamos a seguir compartiendo en Parque Vida en FM 105.9. Nuestros compañeros argentinos que siempre están ahí para darnos una mano y apoyarnos. El otro domingo tuvimos una caravana en conjunto con ellos del lado de Argentina, no sé si se enteraron. Así es, sí, estábamos al tanto. Bueno, si querés te cuento un poquito lo que hacemos acá, lo que estamos haciendo con el otro grupo que integro, que es Paysandú Soberano UPM2 No. Lo que estamos haciendo es en el territorio juntando firmas. Hace un año que venimos en la juntada de firmas, llevamos 16.200 firmas que serán entregadas ahora en mayo, que se cumple un año de la juntada. Lo que queremos hacer es con esta juntada de firmas es incidir en las decisiones políticas, porque las personas son ciudadanas y como agentes políticos que somos, podemos incidir en las decisiones del Estado. Y queremos llegar a un plebiscito a nivel departamental y que sea la gente de Paysandú que decida si quiere la planta de hidrógeno verde en el territorio o no. Entonces estaríamos presentándolas en los últimos días de mayo en la Junta Departamental, luego irían a la Corte Electoral para verificar su veracidad y ahí el intendente tendría 60 días para convocar al plebiscito, que por ley tendría que ser así, ¿no? Adriana, dos cosas que me parecen muy importantes. Cuando recién leía que sos integrante del grupo Defensa del Agua Uruguay, es un nombre muy fuerte para nosotros en este momento. Estarás enterada por la modificación de la ley de glaciares, y además sí. Más fuerte eso de entrelazar, porque recién hablábamos, está en el estudio compartiendo con nosotros un momento muy agradable, Manchula, que es una música cantautora, y bueno, y hablábamos de eso, de que no hay fronteras, el agua no tiene fronteras, los sentimientos no tienen fronteras, el extractivismo tampoco las tiene. Y escucharte a vos decir que en conjunto con las asambleas de Argentina, con las asambleas de Entre Ríos, están luchando para decirle no a esta empresa, y que no es un no porque se les canta, nosotros decimos acá, así en Buenos Aires, se les canta, no es no porque no tenemos ganas del progreso, sino porque ustedes, tanto de su lado como del lado de Argentina, están más que claras las situaciones que puede traer contaminación por aire, por agua, y que, bueno, y que trae un montón de perjuicios, y que no es solamente hidrógeno verde como tantas veces nos han aclarado. Sí, mira, nosotros estamos en contacto con un ingeniero que es argentino, tal vez ustedes lo conocen, Martín Meistrink, que es integrante del CONICET, y él nos hizo un informe muy completo. Va a venir a Colón y va a venir a Paysandú también a dar una charla, que lo más importante, aparte de la contaminación por aire, es que todos los tóxicos que salen por las chimeneas son cancerígenos. Eso sale por el aire y puede llegar a Argentina y a toda la parte del territorio uruguayo, no solo a Paysandú. Después tenemos que la empresa va a tomar 60 millones de toneladas de agua por día, que esa agua no vuelve más. Y después tenemos 70 millones de dólares que va a tener que pagar el Estado uruguayo
a UTE, porque la empresa no le va a pagar a UTE, y de hidrógeno verde no tiene nada porque no da con los paneles solares, sino que tiene que conectarse a una red eléctrica. ¿Qué pasa? Acá lo que pasa que el extractivismo lo que tiene es que a América Latina en su conjunto le tira todos los desechos para llevarse ellos un combustible sintético que lo van a usar en Europa, lo van a usar para los autos, lo van a usar para las armas de guerra, también se usa el hidrógeno verde, eso no lo dicen, y acá tiran todos los desechos de todos los desperdicios y todos los contaminantes. Después tenés la otra parte social, que nadie la nombra, que es la parte de la prostitución, que se da mucho cuando estas empresas extractivistas vienen al territorio con extranjeros. Después tenés el gran discurso del intendente de Paysandú, tanto como el presidente, de Uruguay, que de izquierda no tiene nada, es tan derecha como toda la derecha, y prometen fuentes de trabajo a la gente de Paysandú que está desesperada y está con una tasa alta de desempleo. Sabemos que esas fuentes de trabajo no existen, que son 200 puestos de trabajo como pasó en UPM. Esto es lo mismo que ya pasó con UPM, ¿no? Que te dicen que va a haber trabajo y todo lo demás, y la gente agarra viaje y después se quedan sin nada, porque siempre juegan con la necesidad del pueblo. Bueno, entrelazando y siguiendo con esta temática, te cuento, Adriana, veo que estás muy pero muy informada y nosotros agradecemos eso, sobre todo viniendo del lado de Uruguay. La semana pasada tuvimos el placer de escucharla a Evelyn Vallejos de Catamarca, y haciendo hincapié en un punto que es uno de las herramientas que utiliza el extractivismo, las corporaciones, los gobiernos, para decir, bueno, esto es necesario. Los puestos de trabajo. Acabás de mencionarlo vos muy claramente, contándonos que esto es una falacia. Bueno, lo mismo en Catamarca, cuando la minería se jacta de generar puestos de trabajo, siendo o presentándose como necesaria para el progreso y para el desarrollo, y Evelyn Vallejos, que es una persona que viene haciendo una investigación maravillosa ya, el extractivismo en Catamarca, y hago esta aclaración fundamental para quienes se suman a Ecológicamente y no lo sabían, tiene 30 años. Y los puestos de trabajo en forma directa son 1000. La industria textil, que también es contaminante, en este caso no analizamos eso, sino el dato preciso de puestos de trabajo, que es una de las herramientas que utiliza el extractivismo para decir esto es necesario para el pueblo. Bueno, la industria textil ha generado 8.000 puestos de trabajo. Ni siquiera compite con la industria textil. No estamos hablando de la contaminación, que es mucha y es grande. Vos acabás de tocar un punto muy sensible, y es importante que ustedes desde allá, desde Uruguay, nos compartan esa concientización que también nosotros tenemos por escuchar en los territorios, que es fundamental, porque si no, caemos siempre en una novedad que no es nueva, que es repetida, vieja, y que es, mirá, vamos, nosotros generamos puestos de trabajo. Y acabas de mencionar una actividad que tiene una cierta oscuridad, que también hemos escuchado en varios territorios nuestros, que tiene que ver con la prostitución. Sí, totalmente. Ya nos pasó a nosotros acá con UPM. Fue impresionante la prostitución infantil que hubo, que sigue habiendo, y ahora sabemos que va a pasar lo mismo, y más por la necesidad de trabajo que hay. Se terminan vendiendo a las infancias, ¿verdad? Eso es una de las cosas que no se dice, ¿no? Después tenemos una alta tasa de narcotráfico acá en Paysandú, que sabemos que están metidos los políticos muy influyentes en nuestro territorio. Bueno, también sabemos que esta empresa Shift Global, detrás de la empresa sabemos que está también Maicorok, que es la empresa accionista,
que también estuvieron en territorio de la Patagonia prendiendo fuego parte del territorio, que estuvimos siguiendo de cerca todo lo que pasaron nuestros hermanos de la Patagonia con los incendios, y sabemos que están los sionistas detrás de todo esto, como también le cortaron el agua a Palestina. Y ya sabemos que vienen para América Latina, que no es solo por el agua, sino que vienen por nuestra América Latina, por nuestro territorio. Nos vamos a referir a un dato también que me gustaría que no pase desapercibido, no porque me guste a mí, sino porque es fundamental como información, que es la cantidad de agua que utiliza este tipo de empresa. Vos mencionaste una cantidad, pero tremenda. 60 millones de toneladas de agua por día, que es todo lo que genera, lo que gasta en el día toda la ciudad de Paysandú y toda la ciudad de Colón junta, en el día, en un solo día. Es fundamental tener en cuenta, si querés, me refiero a vos que nos escuchás, a quien nos va a escuchar, hagamos hincapié en los puestos de trabajo y en la cantidad de agua que se utiliza, y además la energía que va a demandar. Y la energía eléctrica. Claro. Que la vamos a pagar todos los uruguayos nuestros impuestos. En el recibo de la UTE lo vamos a pagar nosotros, al agua y a la energía eléctrica. Y a eso sumale que pueden haber cortes de luz en el territorio, tanto en Colón como en Paysandú, porque genera mucha cantidad, necesita mucha cantidad para poder hacer que esa planta pueda producir y pueda trabajar bien diariamente. Tenés eso también. Después lo otro que tenés es que los acuíferos que no están cerca de Paysandú, pero al secarse, al sacar mucha agua del río, los acuíferos se empiezan a secar también. Entonces sí o sí van a empezar a perjudicar al acuífero guaraní, que es la reserva de agua más grande que tenemos en América Latina. Adriana, una preguntita. Y con respecto al plebiscito, ¿qué posibilidades tienen que realmente se lleve a cabo? Te lo pregunto porque para nosotros era una de las posibilidades, una de las sugerencias. Había en alguna parte de la lucha por la ley de glaciares justamente que se realice un plebiscito. Quedamos muy lejos de eso, sí. Pero bueno, escuchándote a vos... Las firmas primeramente tienen que ser firmas vinculantes, ¿no? Que se hace por medio de un abogado y tienen que estar los artículos de lo que vos querés que suceda en el territorio. Nosotros en nuestra papeleta lo que dejamos claro es que no queremos ninguna planta de hidrógeno verde ni ninguna multinacional de origen extranjero en nuestro territorio. Llegamos a las 16.200 firmas. Con esas firmas lo que vamos a hacer es entregarlas ahora a fines de mayo, y la Intendencia Departamental tiene que aceptarlas con la Corte Electoral, que es la que le verifica la veracidad de las firmas, ¿verdad? Y ahí tiene 60 días para llamar a plebiscito. Sí o sí, por ley, tienen que llamar al plebiscito. Bien. O sea, el plebiscito se tiene que hacer sí o sí, porque las firmas están. Bien. Entonces... Necesitábamos 14.000 y llegamos a 16.200 y tal vez lleguemos terminando mayo a 17.500. Siempre hay que juntar más porque siempre algunas te van a decir, bueno, esta no vale, esto, el otro. Siempre tenés que tener 2.000 o 3.000 firmas más, por las dudas. Pero como un acto democrático y como agentes políticos que somos, no apartidarios, ¿verdad?, pero agentes políticos que somos todos los seres humanos que estamos en una sociedad determinada, podemos incidir en las decisiones del Estado por medio de un plebiscito. Ahora, en tu país lo veo medio complicado porque acá hay corrupción, pero creo que en Argentina hay más corrupción todavía. Te digo por la ley de los glaciales, que lo estuve siguiendo de cerca y me pareció un desastre toda la gente que quedó afuera de la audiencia pública y todo lo demás. Y lamentablemente fueron 104.000 las personas que se inscribieron y tuvieron la posibilidad 200, sí, y que no se sabe muy bien cómo fueron elegidas esas 200 personas. De todas maneras, muchas de las personas que expusieron lo han hecho muy bien, obviamente,
Y cuando digo obviamente, nada es obvio, pero era muy obvio ver las posturas que estaban a favor de la minería y de la modificación de la ley de glaciares, porque parecían que tenían un discurso muy copiado. Cuando escuchábamos a las personas de los territorios, fue maravilloso, porque era escuchar gente con mucha sabiduría por estar en el lugar donde se necesita el agua cada segundo, pero quedaron afuera 104.000 personas, que fue una locura. Más allá de, aparte de la audiencia fue un fraude, con lo cual sí. Ha sido una muestra más de lo que sucede con el extractivismo. Pero por otro lado, la parte positiva, Adriana, y esto creo que nos quedó como reflexión, fue que hubo un resurgir, y hay un resurgir de la gente en cuanto a entender que no estamos, como decía nuestra amiga Música Manchula, no estamos viviendo apartados de un ecosistema, sino que somos parte. Claro, eso es lo importante, que la gente tiene que entender, que nosotros somos parte del ecosistema, somos parte de la naturaleza, y a veces el especismo, que es lo más común, hace que las personas se alejen. Yo soy antiespecista porque pienso que tenemos que respetar a todos los animales, primeramente, y a la naturaleza, y que el territorio ni siquiera es nuestro, es de los que habitan allí. Y por lo general los que habitan en esos territorios, por ejemplo, acá en Paysandú, donde quieren hacer la planta de hidrógeno verde, que son 472 hectáreas de monte nativo, son los animales, es el agua, es la naturaleza. Entonces nosotros, como especistas que somos, queremos apropiarnos de los recursos naturales para explotarlo, ¿no?, en beneficio de personas que son europeas, que vienen a llevarse todos los recursos. Igualmente, yo no lo explotaría ni siquiera para nosotros mismos, porque ese lugar me parece que es un monte nativo virgen, y que así tiene que seguir siendo. No hay que ir a sacar las cosas de la naturaleza que están por algo están ahí. Fíjate que acá en Paysandú llegamos a tener 40 grados de temperatura. Si los biomas que están ahí, si todo ese monte nativo está talado, vamos a llegar a temperaturas mucho más altas en Paysandú. Bueno, te cuento, Adriana, para ir cerrando e invitarte a seguir comunicándonos, porque es necesario, y además vamos a seguir al pendiente de lo que suceda con ese plebiscito, primero con ese envío de las más de 16.000 firmas, y bueno, cuando se haga efectivo el plebiscito vamos a estar, pero más que al tanto y al pendiente, decía. Te cuento que hemos tenido en Chaco y en Santiago del Estero lluvias tremendas, y en Chaco, en la zona de Castelli, ha llovido 260 milímetros en un día, y nos contaba Marisa Pizzi de Somos Monte Chaco, una organización de vecinos y vecinas autoconvocadas, nos contaba que un monte sano absorbe 300 milímetros, mientras que un campo con agronegocio, con monocultivo de soja, absorbe 30 milímetros. Y el promedio anual es de 900 milímetros. Si absorbe un bosque sano 300 milímetros y llovió 260 en un día, con un bosque sano no hubiera pasado lo que sucedió. En Santiago del Estero tenemos unas lluvias que han caído 400 milímetros aproximadamente, también con desastres, sobre todo la gente con bajos recursos, es la gente que sufre muchísimo. De todas maneras, nosotros estamos para solidarizarnos con todas las personas, pero lamentablemente el extractivismo hace que paguen las consecuencias los pueblos que están en los territorios por esto de desmontar el agronegocio, instalar corporaciones, empresas. Así que un dato que tiene que ver con esto que vos mencionabas respecto del monte nativo que tienen ahí en Paysandú. Claro, por supuesto, viste que la mano del hombre siempre hace todos estos destrozos. Bueno, lo segundo que tenemos nosotros es que en el momento que si no llegamos con el plebiscito y no llegamos con las demás cosas, es ocupar el territorio, ¿no? Ocupar ese monte y defenderlo a como dé lugar para que no entren las empresas extractivistas. Tenemos otras acciones más por hacer, legales y no tan legales. Todo depende de cómo se
con nosotros dentro de la legalidad. Porque el artículo 47 de la Constitución, que defiende el agua, está siendo violado en todas sus formas, tanto con las prospecciones sísmicas en Montevideo como con el hidrógeno verde acá en Paysandú. Se habla de energías renovables, se habla de no usar más hidrocarburos y a su vez se quiere instalar una aparte de la refinería de combustibles sintéticos, ya están en este momento buscando petróleo en el mar uruguayo. Todo ese doble discurso lo maneja el Ministerio de Ambiente de Uruguay, para que ustedes vean que no es solo en Argentina, que acá también existen esos dobles discursos. Y por supuesto que sí, que le estaremos llegando toda la información de cómo nos va a ir, si llegamos al plebiscito, que seguro que sí, porque estamos dentro de la legalidad y demás, y bueno, y le estaremos informando todo lo demás que suceda y acontezca acá, y seguir en contacto con nuestros hermanos argentinos, porque más allá de las banderas, somos todos humanos y somos todos hermanos. Así es. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por este tiempo que te tomaste para hablar con nosotros, para contarnos qué es lo que está sucediendo justamente desde el otro lado. Era fundamental escucharlos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por el momento, por estar ahí y por hacer todos los días lo que ustedes hacen, que eso es muy importante, llegar a la gente y comunicar todo lo que está pasando en todas las partes de América Latina. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande para nuestros hermanos. Un abrazo grande a todos ahí. Gracias. Hablábamos con Adriana Rosano, ella es docente de filosofía, integrante del grupo Defensa del Agua Uruguay y de Paysandú Soberano UPM 2 No. Bueno, hablábamos de no hay fronteras. No hay fronteras. Y es algo que nosotros siempre mencionamos porque hemos aprendido mucho y aprendemos mucho escuchándolo. Y Guillermo Folguera, filósofo, biólogo, siempre dice, el extractivismo tiene un par de cosas que cumple a rajatabla, y es la fragmentación, va fragmentando dentro de las mismas comunidades, la proyección a largo plazo, no importa si en este momento no puedo porque vos no me lo permitís, bueno, yo sé que en algún momento me voy a instalar y voy a hacer la actividad que sea que quiera hacer. Y esos puntos se van cumpliendo, y bueno, ni hablar de esto de no hay fronteras. Esto es muy fuerte escuchar, porque yo la escuchaba a Adriana recién y era como escuchar a una luchadora de defensa, en la defensa del agua de Famatina, por ejemplo, o de Hachal. Esto es muy fuerte, o las asambleas de Mendoza, o Jujuy, y pasa en Uruguay, y cuando hablamos en alguna oportunidad con hermanos chilenos, pasa lo mismo. Y cuando escuchás testimonios de gente de Brasil, pasa lo mismo. Y hoy estuvo Edgar en México y él nos dice siempre, me llama mucho la atención que estando tan lejos en kilometraje tengamos las mismas problemáticas. Y sí. Bueno, nos hermana la lucha de alguna manera. Así es. Escuchando a la Adriana, y también para contarles un poquito, yo además de música, el año pasado publiqué mi primer libro, que es La leyenda de Chimotec, y justamente es un cuento, una leyenda que busca ir de la lectura a la acción. Propone conversar con infancias de entre 7 y 11, 12 años sobre las posibilidades de acción que tenemos, como puede ser algo muy pequeñito, ya desde nuestras casas, desde decidir qué consumir o qué hacemos con los desechos que tenemos en las manos, y justamente escuchándola, la moraleja en esta historia es justamente, en esta historia la humanidad comprende que la naturaleza la protege, y que si quieren es una aldea primitiva que vive en un desierto, y que bueno, a través de la llegada de Chimotec, que es un gato gigante que los defiende de los monstruos que atacan a un poblado que está expuesto justamente por no tener ninguna barrera natural.
desde lo lejos se ven todas las actividades de la vida humana, las fogatas, los olores, los aromas, todo. Entonces atraen a todo ese bicherío que quiere atacar a la humanidad, y a partir de la llegada de Chimotec esa situación cambia. Y bueno, sin contarles todo lo que sucede en este cuento, finalmente este poblado termina rodeado por una vegetación que ahora lo protege, y se dan cuenta de cómo cambió su vida a partir de eso. Y no solo eso, sino no solo la espesura vegetal que rodea ahora la aldea, sino también que se hicieron más frecuentes las lluvias, que aparecieron animales que antes nunca habían visto, de que podían tener acceso a alimentos que también nunca habían tenido. Y bueno, es ese entendimiento que empieza a transmitirse de generación en generación. Entonces, bueno, contarles que este libro está en este momento en la Feria del Libro de Buenos Aires. Estoy muy contenta por eso, porque, bueno, está en el stand de escritores y escritoras independientes. Y bueno, y mañana voy a estar por allá a las 16 horas, conversando y firmando libros, y bueno, ahí a disposición para conversar a quien quiera. ¿Vas a ir con la guitarra? Voy a llevar la guitarra porque, ¿por qué no? Siempre es lindo llevarla. Y bueno, eso. Y sí. La vegetación. La vegetación que nos protege. Y bueno, más que vinculado y súper conectado con esto que contaba de Chaco, que nos decía Marisa, que un bosque sano absorbe 300 milímetros. Había llovido 260 milímetros. Hay desmontes en Chaco todo el tiempo. Y hubieron inundaciones y mucha gente con daños muy grandes, no solamente materiales, sino en su salud, porque ahí empieza la afectación de la salud de sus animalitos. Lo mismo en Santiago del Estero. Son dos situaciones que tienen mucho que ver con lo que va haciendo el hombre. Esto que nos decía Adriana, y que parece que hay mucha gente que está consciente y que sabe que la mano del hombre lo único que hace es, bueno, por una ambición de pocos y pocas, contagiar al resto y prometerles que es para todos y todas. Sí, también esta cuestión, ¿no?, de reconectar, porque a veces lo que hablábamos al comienzo, las consecuencias de algo que se da en un territorio, de pronto empieza a haber inundaciones o lo que comentaba Adriana de la contaminación, de la polución del aire, y que enseguida me vienen las derivas de agrotóxicos, que es como, pero pueden moverse como 30 kilómetros y se te va de control completamente la buena práctica. Entonces, bueno, estamos unidos, y esto, ¿no? De también el esfuerzo que implica estar con la atención y la conciencia de que a veces no sabemos por qué nos pasan las cosas que pasan. Y bueno. Nosotros recordábamos con Marcela, hablando de la deriva y hablando de los productos agrotóxicos, agroquímicos, que bueno, que quienes dicen llevar buenas prácticas agropecuarias hablan de fitosanitarios, pero que está comprobado, porque la ciencia sí lo ha demostrado, que hay muchos productos que provocan cáncer y un montón de enfermedades que tienen que ver con el deterioro de la salud de los habitantes y las habitantes de esos territorios donde se desarrollan esas actividades. Recordaba que ese día que te conocimos pudimos ver ese documental que tiene mucho que ver con nosotros, porque está el movimiento No Matarás ahí metido también con su corazón, con la vida de Fabián Tomasi. Y en estos días, durante todo este tiempo, se está llevando a cabo el juicio por daños, por delitos ambientales en Pergamino. Una de las querellantes es Sabrina Ortiz, a quien nosotros queremos mucho y todo el tiempo lo aclaramos, y no por eso vale más que otras luchas, sino que es la representación, como nos dijera la semana pasada Ceci Gárgano, docente de historia. Ella nos decía, es la representación de lo que pasa en muchos municipios. Y vos recién decías
vinculándolo con lo que nos contaba Adriana. Parece toda una ensalada, es toda una ensalada, porque esta gente hace una ensalada, pero le pone demasiado condimento y enferma a tanta gente que no eligió comerla. Bueno, y si me permiten, comparto una canción sobre este tema, justamente llamada Campos Santos. Nubes, nubes cataplasman cielos, agua baja refalando por los suelos, rayos iluminando los ojos del que sueña mucho y tiene poco. Walking Dead, Walking Dead. Es la madre tierra que suspira, pero es la madre tierra que da vida, ay, ay, ay. Surcos van dejando nuestros pasos, surcos hondos como pa' enterrarnos. Walking Dead. Negocios, negocios redonditos, y a los pueblos los dejamos fritos. Parece imposible que algún día te hagas cargo, ay, que regas veneno a lo ancho y a lo largo de nuestros campos santos, cementerios de nuestra madre tierra. Necesitamos que las series con ciencia ficción nos enrieden, y es que acá tenemos adelante la verdadera muerte caminante. Walking Dead, Walking Dead. Si tu ambición tiene tanta fuerza que al amor le cierra bien la puerta, ay, 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 no creo que comprendas el alcance de las bombas que tu mano lance. Walking Dead. Negocios, negocios redonditos, y a los pueblos lo dejamos fritos. Parece imposible que algún día te hagas cargo, ay, que regas veneno a lo ancho y a lo largo de nuestros campos santos, cementerios de nuestros maizales, cementerios de nuestros tabacales, cementerios de nuestra madre tierra. Ay, despierta humanidad, si no esto va a ser un cementerio. A Sabrina Ortiz haciendo mención a este juicio, que es un juicio histórico y además puede llegar a sentar un montón de precedentes muy importantes, no solamente hablando de región, como Argentina, mejor dicho, sino como Latinoamérica, porque es algo que tiene mucho que ver con esto que hablábamos recién
de Fabián Tomasi, de los agrotóxicos, los agroquímicos, las derivas, las enfermedades. Bueno, hay productores agropecuarios, hay funcionarios públicos que están en este juicio por delitos ambientales en Pergamino, que tienen como protagonista, nosotros decíamos y mencionamos y siempre la mencionamos a Sabrina Ortiz. Ella es abogada y estudió Derecho justamente, empezó a estudiar Derecho porque vio que con su situación en Pergamino no pasaba nada. Golpeaba una puerta, golpeaba la otra, y le costó muchísimo en su salud y en la de su familia. Pero también hay otros vecinos y vecinas, y nos decía la semana pasada Ceci Gárgano, que es historiadora, repito, ella nos decía que esto tiene mucha importancia porque representa lo que sucede en un montón de municipios, no solamente en Pergamino, en Exaltación de la Cruz. Nosotros tenemos también ahí Exaltación Salud, empujando y llevando las voces de quienes han sufrido y sufren las consecuencias de las fumigaciones, algo tan dañino. Y bueno, mencionamos a Fabián Tomasi y esta canción que vos recién decías algo en la letra de la ficción. Ah, sí, porque cuando la escribí estaba muy de moda The Walking Dead, ¿no? Y esta sensación también de que siempre desde la ficción, entre querer entretenernos con algo y también querer acostumbrarnos a una posibilidad. Bueno, en la canción digo, no necesitamos que las series con ciencia ficción nos enreden, porque acá tenemos adelante la verdadera muerte caminante. Y Camposantos, yo te escuchaba recién a Camposanto, pero Camposantos, nosotros tuvimos la oportunidad de, en el espacio cultural del tipográfico, traer la obra de teatro. Y cuando vos ves la obra de teatro, que tiene un poquitito de ironía y sarcasmo, y vos decís, bueno, qué exagerado. Pero cuando escuchás la vida de Sabrina, porque la obra está basada en la vida de Sabrina y en todo lo que ella ha pasado, que lo ha contado muchas veces. Nosotros hemos tenido charlas con ella muchas veces, ha salido en otros medios en los que puede salir claramente también. Eso es algo que siempre resaltamos y es el cerco mediático que tienen estas actividades. Lo de Mendoza no se conoce porque hay un montón de luchas que tienen que ver con la minería. Fuera de Mendoza es conocido, dentro de Mendoza el cerco mediático es muy grande, lo mismo pasa en Jujuy, lo mismo pasa en San Juan. Bueno, cuando escuchábamos a Sabrina, ella contaba que le han matado un perro, le han dejado bidones de agrotóxicos en la puerta. La verdad que son señales muy mafiosas. Bueno, hoy cuando escuchás y cuando te toca, nosotros que estamos siguiendo con Marcela el juicio, audiencia tras audiencia, cuando escuchás algunos testimonios no podés creer, y esto, por eso hice hincapié en esto que decías, no hace falta que la ficción nos enríe, porque lo que vemos bueno, vos escuchás testimonios de gente, como dicen hoy, fingen demencia, y vos decís, no pasó nada, hay un montón de gente enferma. Obviamente esto es responsabilidad del juez, yo lo digo ya casi como ciudadano, ni siquiera como comunicador, pero cuando vos ves tanta gente enferma a tu alrededor, ves el caso de Fabián Tomasi, ves los casos en los que ha fallado la justicia en Estados Unidos contra Bayer, Monsanto, por el producto Roundup, y vos decís, bueno, ¿qué más? El otro día hablábamos con Ceci Gárgano, insisto, hablábamos con tantos y tantas referentes desde la ciencia que te dicen, ya no hay más evidencias que las que tenemos, que son suficientes, deberían ser suficientes, y sin embargo vos escuchás a quienes defienden el agronegocio y te dicen, no, nosotros realizamos buenas prácticas. En fin, bueno, ¿cómo la pasaste? Bueno, muy bien, la verdad que agradecida, honrada de estar en este espacio, que la verdad es que es muy nutritivo de escuchar, fue muy gustoso estar acá y bueno, eso, agradecida del espacio y de conocerlos a ustedes, y bueno, estar ahí en contacto. Bueno, así nosotros también muy agradecidos por el arte, por
por todo lo que venís haciendo, por tus letras. Y recordar que mañana vas a estar en la Feria del Libro. Así en es. el stand número... Ya bueno, lo pasamos. de escritoras independientes. Sí. Algo de ocre. No me acuerdo la información de memoria, perdón. Hay un recorrido, no Sí. está mal recorrer un lugar donde Ujú. se puede leer, así que Así está es. muy bueno. Ubiquen Ajá. La Manchula y vean esta historia que está muy buena, Ujú. que tiene que ver con abrazar y dejarse abrazar por la naturaleza. Ujú, Qué sí. sabia. Y también esto, ¿no? De la lucha y también la educación, ¿no? Como forma de resistir y bueno, apostando a esto, a seguir sembrando las semillitas de la educación, de la conciencia, que es la idea de este material. ¿Querés que nos despidamos así con algo? No sé. Podemos cantarle una canción. Nos vamos despidiendo, le digo a la productora, Ujú. ¿cómo la pasaron ustedes? Ok, dice la productora, el operador, Lucas Payares también, muy bien, Bueno, grandes actores. puedo... Bueno, salió todo bien. Todo muy bien, Muy sí, bien. tal cual lo planeado, como Bueno. decía Aníbal Smith de Brigada. Bueno, entonces me gustaría despedirme con una canción un poco picaresca. Este enero saqué mi primer disco y el disco se llama Entre el Verde. Es un álbum que está en todas las plataformas digitales. Y bueno, cuando le puse el nombre vi que la única vocal que tiene presente es la letra E. Dije, che, ¿podré escribir una canción toda con E? Me gustaría compartírselas porque pude. Entre el Verde. Desperté, regué, beberé, tereré, ver el verde, de entre el verde me estremeceré. Querré ser el ser, querré el reverdecer, me mece el temple de ser, ser de fe, ser de fe. Deje de verte, ve que en lente semente celebre ver gente en eje, celebre gente rebelde, entretejerse en redes, quererse, tenerse, crecer, querer ser el ser, que reza el reverdecer, merece verse encender, merece del entender, resetese, serenese, espere ver. Desesperé de ver gerentes de lentes, gente repelente, excelente que vende, vende. Desesperé de ver, mire que tenga ese reveses, me desesperé. Me senté, pensé que es deber ser, me enredé, me desvelé, me entreveré entre deberes, es menester tejer de rebeldes, sé, es menester crecer. Dejé de verte, ve, dejé de entretenerse, de verme me peleles el defenestre de gente, deje de perecer, genere embellecer, serenese, elévese, Hasta el sábado que viene aprendamos juntos a querer, a cuidar, a amar la creación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.